Apreciables estudiantes de técnicas de presentación gráfica, me alegra saludarlos nuevamente por medio de este video explicativo. En esta semana nos estamos enfrentando a una de las actividades más importantes y más significativas de nuestra asignatura y de la unidad número 3. Vamos a crear una historia que yo he denominado en esta clase una historia con corazón, porque es importante que le pongamos todo nuestro amor a la redacción de esta historia. Quiero detallarles un poquito más. Vamos a tratar de colocar un propósito para esta redacción, así como el diseño requiere también de un objetivo. También en la historia debemos colocar ese elemento único de tratar de proyectar algo a través de dicha redacción. Bueno, pero en un primer momento nosotros tenemos que pensar a quién vamos a dirigir esta historia. Bueno, es una pregunta muy importante. Ustedes pueden dirigir la historia a quienes deseen. Por ejemplo, pueden dirigirla a niños. La historia puede ser creada para niños pequeñitos. Si les encantan los niños, pues esta es una oportunidad para que puedan redactar un cuento totalmente infantil. La característica es que acordémonos que los niños pequeñitos, si estamos hablando de niños que comienzan a leer o que se quiere incentivar y fomentar aún más la lectura, la extensión de los textos no son demasiado amplios. Bueno, dependerá de qué tan extensa quieran hacer la historia, pero pueden consultar la guía de la actividad. También pueden hacer una historia para adolescentes. Es muy importante que también si nosotros vamos a tratar una historia para un público adolescente, bueno, entonces tiene que ver con temas un poco más joviales, ¿verdad? Nada que ver con temas muy infantilescos o demasiado complejos como ya dirigidos para otro público. El otro público para el cual también pueden crear la historia es el público adulto. Los adultos pues ya gustan de otras temáticas un tanto más elevadas, complejas. Bueno, el gusto de un público adulto es diferente al infantil y al adolescente, pero no descartamos que a los adultos también les gusten los cuentos para niños o los cuentos para adolescentes. O los adolescentes también lean cuentos para niños y cuentos también para adultos. Eso puede ser diverso. Lo importante es fomentar también la lectura. Bien, ¿qué temáticas se pueden abordar en esta historia, a la cual le vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra pasión, nuestro corazón? Los temas van a estar relacionados con la salud mental y emocional, porque es muy importante que si nosotros vamos a crear una historia, la hagamos con un fin. Y esta historia tiene que llevar este ingrediente especial. Por lo tanto, ustedes pueden tratar las temáticas siguientes. Estas son recomendaciones, pero ustedes pueden sumar más. Por ejemplo, emociones. Sabemos que hasta hay películas que tratan de las emociones. Esto les ayuda a los niños de cómo saber expresar. Se pueden centrar en alguna emoción. Amistad. Pueden hablar de la importancia de los amigos. Ahí puede surgir una historia hermosa. Pueden hablar de la autoestima, que es muy importante comenzar a formarse desde pequeñitos con un buen autoestima. Una persona adulta con autoestima es una persona exitosa. Rutinas, la importancia de tener una rutina diaria y de ver los aspectos positivos de las rutinas, como por ejemplo dormir bien, comer sano, hacer ejercicio. Miren qué especiales estos temas. Cambios, cómo afrontar los cambios en la vida. A veces hay momentos que incluso pueden llegar a traumatizar a las personas por no enfrentar correctamente el cambio. Miedos. ¿Cómo superar los miedos? ¿O qué cosas provocan miedos? Bueno, pueden hacer un cuento y redactarlo de esta manera para que les hablen a los niños de cómo enfrentarse a los miedos. Empatía. Qué importante comenzar a fomentar la empatía desde los niños pequeñitos. Resiliencia. Desarrollar la resiliencia para aceptar y también superar los obstáculos que la vida nos presenta.
y aprender de los errores. Y la naturaleza, la importancia de conectar con lo que nos rodea y cuidar el medio ambiente. Temas muy especiales. Pero si queremos trabajar con jóvenes y adultos, podemos también identificar algunas temáticas para nuestro cuento. Aparece la ansiedad, una temática, perdón, muy escuchada porque afecta mucho a los jóvenes y también a los adultos. Bueno, se puede redactar una historia que aborde esta temática y que también recomiende cómo tratarla. Depresión, la importancia de buscar ayuda. Pueden redactar una historia y a la vez decirle a las personas cómo combatir la depresión y fomentar el optimismo. El estrés es la enfermedad del siglo. Pueden hacer una historia que nos hable de cómo manejarlo. Burnout, el síndrome del quemado, cómo se puede abordar en la vida adulta esto y cómo podemos buscar ayuda y apoyo. Luego la salud mental como tal, desmitificar que la salud mental, por ejemplo, no requiere atención psicológica o buscar ayuda. Eso es algo que tenemos que abordar y por medio de una historia, un cuento, un álbum ilustrado se puede hacer. Luego, relaciones saludables es algo primordial, la resiliencia en adultos, el crecimiento personal y el envejecimiento saludable como para adultos mayores. Hay muchas otras temáticas ustedes podrán proponer, pero esto es como para abrirle sus ideas, para que su cerebro comience ya a procesarlas y comience a buscar inspiración. Bien, finalmente quiero recomendarles algunos referentes que podrían leer, que podrían buscar. Esta es una selección personal y si vamos a redactar una historia, hay que leer historias. Y mis recomendaciones son las siguientes. Pueden leer Dónde viven los monstruos de Maurice Sendak. Él es el padre del álbum ilustrado. Pueden leer Cuentos de cipotes de nuestro querido y amado Sal Arrué. Me encantan los cuentos de cipotes. Amo el tono coloquial y es muy salvadoreño. Un cuento al día, un proyecto cultural de Chile, es de mis favoritos. Creo que más adelante se los estaré compartiendo, de hecho. Sobre todo el cuento de los perros salchicha. Hasta ahí se los dejo para que lo vayan a leer. Tristeza, manual de usuario de nuestra querida Eva Eland, de los mejores álbumes ilustrados que tratan sobre el equilibrio emocional y cómo todas las emociones son válidas. Abuelos de Chema Eras y Rosa Osuna. Este álbum ilustrado me sacó las lágrimas porque realmente es muy emocional, bellísimo. Vayan a leerlo, por favor, búsquenlo de alguna manera, porque la mayoría tienen derechos de autor. Normalmente unos sí los van a encontrar. Yo se los voy a compartir en algunos enlaces, pero son bellísimos. Pueden encontrar el audiolibro de Abuelos en YouTube. El día que cambié a mi padre por dos peces de colores. Fascinante el título, desde ya nos atrapa, de Neil Herman. Es muy hermoso. Tiene también un contenido emocional grande y también es una temática relacionada con las emociones. Y por último, un álbum ilustrado muy profundo que también me sacó las lágrimas por la meditación y reflexión del tema de la muerte, el pato y la muerte de Wolf Erbach. Buenísimos temas, tanto para niños como para adolescentes y adultos. Les va a encantar. Por favor, lean muchos cuentos antes de redactar su propia historia. Lean, por favor, las indicaciones y las especificaciones de esta actividad. Nos encontraremos muy pronto, en otro video. Abrazos, mis estudiantes virtuales.